Días con todos. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada habíamos estado viendo lo que era el tema de fracciones. Hoy día vamos a comenzar, vamos a continuar con fracciones, pero ahora vamos a ver la fracción generatriz. ¿De acuerdo? Y para poder comenzar, primero, si ahí está bien, para poder comenzar. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Tal vez no me están escuchando. A ver. Ah, ya, sí se escucha. Ya, muchas gracias, Ángel. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Igual que siempre, yo explico la teoría, luego hacemos los ejercicios. Mientras voy explicando la teoría, ustedes pueden hacer sus consultas activando su audio. Yo de ratito en ratito igual regreso a leer el chat, de repente haya alguna consulta, pero de preferencia les pediría que activen su audio. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Fracción generatriz hoy día. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahorita estoy compartiendo pantalla. Empezamos entonces. Muy bien. Fracción generatriz es un número aval. Entonces, ¿por qué es un número aval? Nosotros, de manera general, cuando trabajamos en base 10, cuando no es un entero, hay una coma, ¿no? La coma decimal, luego se ven las cifras decimales. Pero el término decimal es usado para base 10, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos en base 6, ya no sería cifras decimales, sino cifras hexavales. En base 7, heptavales. En base 8, octavales. En base 9, nonavales. Y así. Entonces, de manera general, cuando no es base 10, se les suele llamar cifras avales. ¿De acuerdo? Ese de manera general. Muy bien. O sea, esto significa que nosotros no solamente vamos a trabajar en base 10, sino en general en cualquier base. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, fracción generatriz de un número aval, digamos que nos dice f de a sobre b es una fracción irreducible. Ojo, o sea, los términos ahí son términos PESI. Entonces se presentan tres casos, ¿no? Dice. A ver, el primer caso, si el denominador b, así nos dice, b es el denominador, presenta como divisores primos solo a los divisores primos de la base, entonces la fracción genera una expresión aval exacta. ¿De acuerdo? B presenta como divisores primos solo a los divisores primos de la base, entonces es una expresión aval exacta. O sea, si yo voy a trabajar en base 10, los únicos que pueden aparecer en el denominador serían 2 o 5. Si voy a trabajar, por ejemplo, en base 6, los únicos que pueden aparecer en el denominador serían 2 o 3. Si yo trabajo, por ejemplo, en base 9, el único número primo que puede aparecer en el denominador sería el número 3, y así. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ejemplos en base 10. Por ejemplo, 0,42, esta es una expresión en base 10, ¿no? Se dice que tiene dos cifras decimales y su fracción generatriz sería el mismo número entre 100, tanto ceros como cifras decimales tenga. Simplificando me daría 21 sobre 50. Y el número 50 es 2 a la 1 por 5 al cuadrado. Entonces, cuando se presentan ambos divisores primos de la base, el mayor exponente, en ese caso el número 2, me está indicando cuántas cifras decimales va a haber. Ahí está. Número 2, dos cifras decimales. ¿De acuerdo? Si yo trabajo, por ejemplo, 0,125, tiene tres cifras decimales, sería 125 sobre 1000, que sería un octavo, ¿no? Porque 5 al cubo sobre 10 al cubo es 2 al cubo, ahí está. Entonces, no tienen que aparecer todos los divisores primos de la base. Por ejemplo, esta expresión está en base 10 y está apareciendo solamente el 2, el 5 no. Pero igual que en el caso anterior, ese numerito 3 es el que me determina la cantidad de cifras decimales. 3 siempre va a ser el mayor exponente. Si nosotros tenemos 0,0525, entonces sería
sería 525 sobre 10.000, o sea, 4 ceros, tantos ceros como cifras decimales tenga. Ahí está. Simplificando nos queda 21 sobre 400. Y el número 400 lo puede escribir como 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Ese numerito 2 es el que me está indicando que tiene 4 cifras decimales. Entonces, en base 10 ya no vamos a tener problema cuando nosotros vemos una expresión o una fracción donde en el denominador está 2 y 5, nosotros vamos a saber que es exacto. Y el mayor exponente, pues, la fracción tiene que ser irreducible. El mayor exponente es la cantidad de cifras decimales. Ahora, en otra base funciona idéntico, ¿no? Por ejemplo, tenemos 0,42 en base 6. Los divisores de la base son 2 y 3. El único o los únicos números que pueden aparecer en el denominador serían 2 o 3. Potencia de 2 o potencia de 3. ¿Cómo conseguimos su fracción generatriz? Copio el mismo número en base 6 y lo divido entre 100 en base 6. Ahí está. Ahora, el número, si yo lo paso a base 10, sería 24/26. Y el otro número, el denominador, que es 100 en base 6, haciendo descomposición polinómica por 1 por 6 6 al cuadrado, nos daría 6 al cuadrado, o sea, 36. Yo puedo cancelar mitad, me quedaría 13 sobre 18. Y el número 18 es 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Entonces, nuevamente, observen que en el denominador solamente aparecen los divisores primos de la base. Estamos en base 6. Y el numerito 2 es el que me está indicando que va a tener 2 cifras decimales. Bueno, ya no se llama decimales, sino 2 cifras avales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este numerito, por ejemplo, a ver si se está entendiendo, ¿cuántas cifras decimales va a tener? Está en base 10, 2 y 5 en el denominador, entonces esto es decimal exacto. Pero la pregunta es cuántas cifras decimales va a tener. A ver si se está. 5. 5, muy bien, el mayor exponente. Ahora, si yo quisiera saber cuáles son estas 5 cifras decimales, ¿qué es lo que hago? Completo, y presten atención porque eso lo vamos a hacer en las demás bases, completo potencia de la base. O sea, yo tengo 2 a la 5 y tengo 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo completo potencia de la base? Multiplicando a ambos lados por 5 al cubo. ¿Por qué por 5 al cubo? Porque 5 al cuadrado por 5 al cubo me da 5 a la 5. Y como yo tengo 2 a la 5 y le multiplico 5 a la 5, abajo me daría 10 a la 5. O sea, la base elevado a la 5, potencia a la base. ¿De acuerdo? Y en el número, por ejemplo, si nosotros hacemos 17 por 125, nos daría 2125. Entre 5 ceros, eso nos daría 0,02125. Ya sabíamos que iba a haber 5 cifras decimales. Es un decimal exacto, ¿no? Está en base 10. No sé si quedó claro, para poder ver en otra base, de repente. Muy bien, entonces sabíamos que iba a ser en base 10 exacto, ¿ah? Quiero que presten atención al siguiente ejemplo. Sí, voy a borrar esto. A ver, pregunta, ¿en base 10 es exacto? No. No, pues no, porque el 7 no es divisor de la base. En base 10 no es exacto, pero de repente en otra base sí es exacto. Tendría que ser una base que tenga a 2 y a 7 como divisores primos. ¿Qué base podría ser? 14. Claro, en base 14. En base 14 es exacto y tendría ¿cuántas cifras? El mayor exponente. El mayor exponente es 3. Entonces tendría 3 cifras avales en base 14. Y si yo quiero saber cuáles son esas cifras en base 14, multiplico de manera que completemos potencia de la base. 14, potencia de 14. 7 al cubo, 2 al cuadrado, le hace falta un 2 para que sea 7, no, para que sea 14 al cubo. A multiplicar por 2, entonces nos haría, por ejemplo acá, 14 al cubo, así, ¿no? Y arriba nos haría 46. 14 al cubo es 1000 en base 14. ¿De acuerdo? Y el número 46 habría que pasarlo a base 14, puedo pasarlo dividiendo
46, por ejemplo, entre 14 me daría 3, que es 42, ¿no? Sobrando 4. ¿No? Sobrando 4. Entonces no haría 3 por 14, sí, sobrando 4. Entonces no haría 34, ¿no? Porque acuérdate que cuando nosotros convertíamos a base 10 era tomando esa cifra, pero en sentido contrario. Entonces sería 34 en base 14. Entonces, 34 en base 14 entre 1000 en base 14 me daría 0,034, ahí está, en base 14. ¿Sí? Ya sabíamos de antemano que iba a tener tres cifras decimales. Muy bien, lo dejo un instante ahí para que lo analicen, de repente tienen alguna pregunta. Pueden activar su audio, ¿ah? Profesor, no entendí muy bien por qué hay que multiplicarlo, cuando, o sea, cuando dice que hay que multiplicarlo para que sea una potencia a la base. Ya, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos potencia en la base, en cualquier base, siempre me da un número de ceros, siempre. Por ejemplo, acá lo voy a anotar, ¿ya? Miren, a ver, vamos a anotar acá. Por ejemplo, imagínate que yo tengo 10 al cubo. 10 al cubo es 1000, ¿no? Ceros, ¿de acuerdo? Ese es base 10 ya. Pero si yo tuviera 7 al cubo, por ejemplo, 7 al cubo es 1000 en base 7. ¿No? Si yo tuviera, por ejemplo, 14 al cuadrado, ¿cuánto es 14 al cuadrado? 14 al cuadrado es 100 en base 14. O sea, siempre el exponente es la cantidad de ceros. Si en la base, ¿no? El exponente. Si el exponente es 2, 2 ceros. Si el exponente es 3, 3 ceros. Igualito que en base 10. Entonces, como yo quiero que me dé exacto, en el denominador tiene que darme o 10 o 100 o 1000 en la base que esté. Para ello, yo tengo que completar potencia a la base. ¿De acuerdo? Voy a dar acá otro ejemplo. Realmente nos hace falta. Voy a borrar esto. Ya, imagínate, digamos que tenemos 7 y acá aparece, por ejemplo, 2 al cubo o 17, pues no, 17 sobre 2 al cubo multiplicado por 3. Entonces, yo les pregunto, ¿esto en qué base es exacto? 6, 6, ¿no? ¿Y cuántas cifras decimales tendría en base 6? 3. No, decimales no, avales, me confundo, avales, 3, la mayor potencia. Muy bien. Entonces, como yo tengo un 2 al cubo, ¿de acuerdo? Y tengo solamente un 3 a la uno, yo necesito completar potencia de la base. ¿Cuál es la base? Hemos dicho que en base 6 es exacto. Potencia de 6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago que nos dé potencia de 6? Porque para que no dé 6 al cubo, sería 2 al cubo por 3 al cubo. Entonces me falta en ambos lados, le puedo multiplicar 3 al cuadrado. Acá vamos a multiplicarle por 3 al cuadrado a ambos lados. ¿Sí? Entonces, en el denominador me daría así. 2 al cubo por 3 al cubo sería 6 al cubo. Ya es la base al cubo. ¿De acuerdo? Y en el numerador yo tendría 17 multiplicado por 9 nos haría 153. ¿Sí? El número 6 al cubo es 1000 en base 6. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Lo que nos faltaría es convertir ese número 153, no parece 153, parece una S. A ver, me faltaría convertir el número 153 a base 6. ¿De acuerdo? ¿Y cómo convierto el número 153 a base 6? Divisiones sucesivas. ¿Entre cuánto? Entre 6. Por ejemplo, ahí nos daría a 25, ¿no? ¿Por qué? Porque 25 por 6 nos da 150, nos estaría sobrando 3. Y el número 25, si yo lo vuelvo a dividir entre 6, me daría 4 sobrando 1. Entonces, ¿qué número se estaría formando? Se estaría formando el número 413, así, ¿no? En base 6. Entonces yo tendría en el numerador 413 en base 6 y entre 1000 me daría 0,413 en base 6. Ahí estaría. Ya sabíamos que iba a tener tres cifras avales en base 6 y ya sabemos cuáles son. Lo importante es que uno aprenda a reconocer, ¿no? Tú ves una fracción y dices, ah, este es aval exacto.
o este es periódico puro, o este es periódico mixto. Eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. A ver, no sé si tienen alguna consulta antes de borrar y pasar a otra página. De repente van a tomar captura. Profesor, ese procedimiento es para tener siempre avales que no sean hasta el infinito, por decir así. Así es, a eso se le llama aval exacto. Así es. Y vamos a pasar al segundo caso, donde ya no es aval exacto, sino es aval periódico puro, O sea, un aval periódico se puede transformar en aval exacto. pero en otra base, Ah, ya, ya. Ya, profesor, gracias. ¿no? Por ejemplo, este numerito, esta fracción, 23 sobre 2 al cuadrado 7 al cubo, en base 10 les va a periódico mixto, pero en base 14 nos da aval exacto, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no hemos visto lo de periódico mixto, ahora vamos a ver. ¿Sí? Pero una misma fracción en una base puede ser periódico puro, en otra base puede ser periódico mixto, en otra base puede ser un aval exacto, ¿sí? Vamos a continuar, eh, voy a borrar esto, solamente nos decía ahí, ese no es un decimal exacto, pero sí es un aval exacto en base 14 con tres cifras avales a partir del mayor exponente. Muy bien. Primer caso, solo en el denominador, solo están los divisores de la base, solo, divisores de la base. Segundo caso, B no admite, nos dice, B no admite a ningún divisor primo de la base. Repito, en el primer caso, solo están los divisores de la base. En el segundo caso, no hay ningún divisor de la base. Entonces, esta es una expresión periódica pura, aval periódica pura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo este 0,42, 42, 42, 42, allá, ese viene a ser 0, periodo 42. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es su fracción generatriz? Copio el mismo número, 42, y lo divido entre tantos nueves como cifras periódicas tenga. Tiene dos cifras periódicas, dos nueves. ¿Qué cosas son los nueves? Los nueve son las cifras máximas. Tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Si yo cancelo tercia, me daría 14 sobre 33. 33 es 3 por 11. Entonces, ahí nosotros vemos en el denominador está el 3 y el 11. No está ni el 2 ni el 5. Por eso es que no da periodo puro. Nosotros vamos a aprender a reconocer mirando una fracción si va a ser aval exacto, si va a ser aval periódico puro, si va a ser aval periódico mixto. En este caso, 14 sobre 3 por 11 es un aval periódico puro. Otro ejemplo, si nosotros tuviéramos, eh, o ahí mismo, miren, ahí mismo, ¿ah? Imagínate que fuera el mismo número, ¿no? Pero es 0,42, así, ¿de acuerdo? Pero en base 6, miren, ¿ah? En base 6. ¿Cuál sería su fracción generatriz? Copio el mismo número, que es 42 en base 6, y lo divido entre tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Como estamos en base 6, la cifra máxima es 5. Entonces lo divido entre 55. Repito, profe, ¿de dónde sale el 5? Es que, igual que en el caso anterior, son tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo paso a base 10, el 42 sería 4 por C24 más 26. El otro lo puedo escribir así, ¿no? La base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1, en una manera, o descomposición polinómica, cualquiera, me da 35. 35 no se simplifica con 26 y 35 viene a ser 5 por 7. Entonces, en primer lugar, esta es una expresión aval. ¿En qué base? En base 6. ¿Quiénes son los divisores de la base? El 2 y el 3. Noten que en la fracción no está ni 2 ni 3 en el denominador. Cualquier número que no sea divisor de la base. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo sucedería en cualquier otro sistema de numeración. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profesor. Ujú. Entonces, nosotros lo que estamos aprendiendo es de manera general. ¿Cuál es la regla general aplicable a cualquier base? Acá tenemos otro ejemplo. Este 108, por ejemplo, periodo sería el mismo número, 108, entre tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo, o sea, tres cifras máximas. 108 sí tiene novena,
por ejemplo, podemos cancelar, no solamente tiene novena, ¿no? ¿Qué más se le está cancelando ahí? Ujú. El número 108, por ejemplo, tercia, ¿no? Ujú. O sea, tiene 27. Muy bien. Nos queda 4 sobre 37. 37 es un número primo que no es divisor de la base 10. Ahí está. Por eso nos ha generado periódico puro. 32 periodo en base 4. El único número que no puede estar en el denominador es el 2, porque 2 es el divisor primo de la base. Su fracción generatriz, 2, copio el mismo número, 32 en base 4 y lo divido entre dos cifras máximas. Ahí está. Entonces esto sería, en el numerador sería 14 y abajo sería 15, ¿no? Que es 3 por 5. Entonces, nuevamente, no está ningún divisor de la base. Por eso es que es una expresión aval periódica pura. ¿De acuerdo? No sé si está claro, por ejemplo, y qué pasaría si nosotros tenemos con una parte entera? Hay dos maneras, ¿no? Una manera sería copiar todo el número, ¿no? Y le quito el uno que no está ahí, por ejemplo, y opero por separado cada uno, me va a quedar 47 sobre 2 al cubo por 3 al 1. Esa sería una manera. La otra manera a mí me parece más práctico, ya depende de gustos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo haría así, mira, si tienes 1, periodo 43 en base 5, yo separo el 1, que es la parte entera, y trabajo con el 0,43 en base 5, ¿sí? Eso sería 1 más 43 en base 5 sobre 44, ¿no? En base 5. Eso me daría, 43 sería 23, ¿no? Y el 44 en base 5 sería 24. Y 1 más 23 o 24 sería 24 por 1, 24, más 23 sería 47 sobre 24. Y el número 24 viene a ser 2 al cubo multiplicado por 3 a la 1. Es otra manera, o sea, si desean lo pueden separar la parte entera, ¿no? O si desean lo operan todo junto, ¿sí? Como ya depende ahí de uso, como uno se acostumbra a operar. Antes de pasar al tercer caso, nosotros tenemos que analizar eh, cómo así, mirando una fracción, vamos a determinar si es o no es periódico puro. ¿De acuerdo? Pero por mientras, hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta. Profesor, eso de separar la parte entera solamente es para el segundo caso o para el tercero también. En cualquiera. Primer caso, segundo caso, tercer caso, cualquiera. Si tú tienes en base 10 3,43, 45, por ejemplo, tú lo puedes separar como 3 más 0,45 y opera y te da lo mismo. Pero, ¿en cuál sería más recomendable? Solo en segundo. No, yo siempre separo, ¿ah? Para operar, en estos casos, yo siempre separo la parte decimal. Me Bueno, parece más sencillo. No sé, de repente me acostumbré así, pero a mí me parece más sencillo. voy a probar, profesor. Muy bien, no dudes, ¿ah? No dudes de tu profesor. Ya, eh, a ver, antes de pasar al tercer caso, vamos a analizar acá un poquito. Miren, si nosotros, por ejemplo, tenemos la fracción 7, digamos, tenemos la fracción 7 onceavos, por ejemplo. Vamos a trabajar, todos los ejemplos que vamos a ver es en base 10. 7 onceavos, como el 11 no es divisor de la base, 7 onceavos es un decimal periódico puro. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quisiera saber cuántas cifras periódicas tiene, yo lo que tendría que hacer sería completar nueves. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le multiplico a ambos lados por 9, miren, si yo le multiplico a ambos lados por 9, me haría 63 sobre 99 y 63 sobre 99 es 0, periodo 63. Si yo tuviera, por ejemplo, imagínate, tengo 4, digamos, sobre 37. 37 es un número primo, no es divisor de la base, entonces esto es periódico puro. Entonces, si yo quiero saber cuáles son esas cifras periódicas o cuántas cifras periódicas tiene, en este caso le voy a multiplicar, les comento, por 27. Ustedes van a decir, profesor, ¿y de dónde se le ocurrió eso? Mira, ahorita les voy a comentar. ¿Qué pasaría si le multiplico por 27? Me daría 108, 37 por 27 es 999. Y esto nos daría 0, periodo 108. Si yo tuviera, por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre, eh, a ver, digamos, 12 sobre 101.
¿de acuerdo? 12 sobre 101. ¿Qué pasa cuando al número 101 tú le multiplicas por 99? Entonces me va a dar 4 nueves, ¿de acuerdo? En el denominador 101 por 99 me da 4 nueves. Y el número 12 multiplicado por 99, ese nos da 1188, ¿sí? Y esto sería 0, periodo 1188. Ahí está, cuatro cifras periódicas. Cuando nosotros miremos el denominador, siempre nos vamos a poder dar cuenta cuántas cifras periódicas va a tener. El número 11 es el que nos genera siempre dos cifras periódicas. El 37 nos genera 3. El 101 nos genera 4. ¿Cómo saber eso? A partir de la tablita de nueves. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es completar nueves. Entonces, para saber qué número debo completar, debo echarle un vistazo a la tablita de los nueves. Por ejemplo, con un 9 solamente puede ser 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, ese, como hay un solo 9, ese corresponde al primer nivel, o sea, tiene una sola cifra periódica, ya sea el 3 o el 9. Si tú tienes una fracción donde en el denominador está el 3 o el 9, pues va a tener una cifra periódica. Pero cuando pasamos a los dos 9, el 99 es 9 por 11. El 3 y el 3 al cuadrado genera 1. El 11 el 11 es el que genera dos cifras periódicas. Entonces, siempre que tú veas una fracción entre 11, va a tener dos cifras en el periodo. O sea, si te dijeran, por ejemplo, ¿no? Que tienes una fracción irreducible n onceavos y es de la forma 0,ab, por ejemplo, así, ¿no? Periodo. Ah, ya, perdón, vamos a, entre 11 no. Digamos que tú tienes n, digamos, entre x y, ¿no? Una fracción irreducible que nos genera el periodo 0, periodo AB. Ah, tú dices, entonces x y es 11, pues, ¿sí? Tiene dos cifras periódicas. Y el de 3 con 3 sería 27 por 37. Estos dos numeritos, ya sea el 27 o el 37, son los que nos generan las tres cifras periódicas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una expresión n entre AB, ¿no? Y esto es 0,xyz, por ejemplo, tres cifras periódicas, entonces nosotros sabemos que AB tiene dos posibilidades, o vale 27 o vale 37, ¿de acuerdo? Para que genere tres cifras periódicas. El de 4 nueves es 101 multiplicado por 9 y por 11. El 9 genera 1, el 11 genera 2, el 101 es el que genera 4. Hemos visto en el ejemplo 12 sobre 101. Vamos a ver hasta el 6, ¿de acuerdo? El de 5 nueves es 9 por 41 por 271. O sea, los números que nos generan 5 cifras periódicas, los únicos, son el 41 y el 271, no hay otro. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, AB, N entre AB es 0,X, Y, Z, T y W, ah, ya, cinco cifras periódicas, ¿cuánto vale AB? 41. 41, ¿no? ¿Por qué? Porque como tiene dos cifras, no puede ser 271, ¿de acuerdo? Y el de 6 viene a ser 1001 por 999. El número 1001 es 7 por 11 por 13. A ver, el 9 que aparece ahí, el 9 vamos a anotarlo, ¿ya? El 9 genera 1, el 11 genera 2, el 37 genera 3. ¿Quiénes están apareciendo recién? El 7 y el 13. Ellos son los únicos números que nos van a generar 6 cifras periódicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a mirar una fracción y ya sabemos reconocer cuántas cifras va a tener el periodo. Y además, puede ser que un número tenga varios de estos, ¿no? No necesariamente va a ser solo uno de estos numeritos. ¿Qué sucede cuando hay varios? Por ejemplo, acá lo vamos a anotar. Imagínate que tenemos esta expresión, digamos, tengo la fracción 1, ujú, ¿de acuerdo? Sobre 4141. Miren, 4141. ¿Cuántas cifras periódicas va a generar? El número 4141 es 41 por 101. ¿De acuerdo? Acá yo tendría 1,
sobre 41 por 101. Ahí está. Ya sabemos que esto es periodo puro. El número 41 pertenece al quinto nivel, genera 5, ¿no? Y el número 101 pertenece al cuarto números, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer mínimo con un múltiplo. El número de cifras va a ser el mínimo con múltiplo del nivel donde se encuentran esos numeritos. El 41, quinto nivel, genera 5, el 101, cuarto, genera 4, mínimo con múltiplo 20. Entonces, esta fracción tiene 20 cifras periódicas. O sea, imagínate tratar de descubrirlo con tu calculadora o con tu computadora, sería imposible. Es imposible ver una serie de muchos números y darnos cuenta, ah, mira, se repite cada 20, ¿no? Es imposible, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, no sé si quedó claro. Profesor, ¿por qué le Dime, multiplicó por 99 arriba y abajo simplemente lo descompuso? perdón, ¿en cuál? ¿En este último caso? Sí, o sea, ¿por qué no le multiplicó para que sean 999 o No, algo no, así? no, 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 no. Es que, mira, imagínate multiplicarle por 9, arriba y abajo, sería un número demasiado grande, no es necesario. Lo único que tenemos que hacer es analizar eh, a partir de qué nivel se encuentra cada número. No es necesario completar todos. 41, quinto nivel. 101, cuarto nivel. Mínimo con múltiplo. Nada más. Ahí ya no es necesario completar. Es más, en los anteriores tampoco es necesario completar. Yo lo estoy completando para que ustedes descubran cuáles son las cifras periódicas. No es difícil que te diga cuáles son las cifras periódicas. Te voy a decir cuántas cifras periódicas hay. Por ejemplo, imagínate que yo tengo acá el número 32, por ejemplo, ¿ah? Sobre 20, digamos, 37 multiplicado por 7. Ahí está. Esto es periódico puro, porque no está ni el 2 ni el 5 en el denominador. Entonces analizamos. A ver, el 37, ¿a qué nivel pertenece? Tercero, Tercero, ¿no? Y el 7, sexto. sexto. Entonces, lo único para el número de cifras periódicas, mínimo con múltiplo a esos niveles. El mínimo con múltiplo de 3 y 6 me daría 6. ¿Sí? Entonces, este número pertenece, perdón, tiene 6 cifras periódicas. Ah, ya, profesor. Gracias. Muy bien. A ver, lo demás, por favor, pueden activar su audio. Ahorita paso al chat, ahorita les prometí que iba a pasar, ahorita paso al chat si es que hay alguna consulta, pero hasta aquí no sé si tienen alguna duda. Nos falta el tercer caso. Ya, vamos a ver, acá estaban los ejemplos. Voy a borrar esto, ¿ah? Nos decía, de manera general, si el denominador era B, es R por, así es, donde todos son P sí con 2 y 5, entonces el número decimal correspondiente es periodo puro y el número de cifras periódicas es el mínimo común múltiplo del nivel donde se encuentra. Por ejemplo, esto 11 sobre 7, ahí nos da 6 cifras periódicas. ¿Pero por qué nos da 6 cifras periódicas? Porque el 11 está en el segundo nivel, el 7 está en el sexto nivel, mínimo común múltiplo de 2 y 6 sería 6, y por eso la fracción tiene 6 cifras periódicas. Muy bien, de repente quieren tomarle alguna captura antes de pasar al tercer y último caso. Profesor, cuando le Dime. completo 9 solamente es para determinar el nivel, pero si te lo sabes de memoria ya no necesitas completar 9. No, 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 no. Yo completé 9 para saber cuáles son las cifras, no para determinar el nivel. O sea, si yo veo una fracción y en el denominador está 41, yo digo, 41 está en 5, 5 de quinto nivel. Si yo veo una fracción y en el denominador, por ejemplo, está el número 37, yo digo, 37 está en el tercer nivel, no necesito completar. Yo lo que hice fue completar, así como hicimos en el primer caso, para encontrar cuáles son esas cifras periódicas. Solo por eso. Ah, ya, 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 por eso ya lo entendí. Gracias. Muy bien. Voy a dar una miradita al chat, de repente hay algo. Vamos a ver. Dejo de compartir un momento.
Ujú. Ya, no, no había consultas. Muy bien, vamos a continuar, sigo compartiendo. Si entendemos bien, no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de desarrollar los ejercicios. Van a estar, nos va a parecer fáciles, ¿sí? Ah, esto ya vimos, un momentito. Tercer caso, a ver, dice, si B admite como divisor primo a por lo menos un divisor primo de la base y a otro número que no es divisor primo de la base, entonces la fracción genera una expresión aval exacta. Entonces vamos a ver un ejemplo en base 10 y luego vamos a ver en otras bases. De repente yo puedo tener 0, por ejemplo, 1 periodo 42. Por ejemplo, primero en base 10. Primero en base 10. Tengo esta expresión. Uno es la parte exacta, uno es la parte periódica, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros a uno le llamamos parte periódica. No, parte no periódica. Esa es la parte no periódica. Entonces, cuando me digan cuántas cifras no periódicas, se refiere a esa zona donde está el uno, está fuera del periodo. Está dentro de los avales, pero fuera del periodo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el número, o la demás, que vendría a ser el número 42, por ejemplo, a eso se le llama parte periódica. En ese caso tiene dos cifras periódicas. Se cumple lo mismo que en los dos casos anteriores, solamente estamos juntando, por ejemplo, miren, si hay dos cifras periódicas, hay un número que de todas maneras tiene que estar en el denominador. ¿Cuál sería? ¿Qué número de todas maneras está en el denominador si hay dos cifras periódicas? ¿Quién me genera dos cifras periódicas? Lo acabamos de ver. El de 3 era 27, 37, ¿no? El de 4 era 101. El de 5 era 41, 171. El de 6 era 7, 13. Y el de 2, 11, profesor. muy bien, 11. Tiene que estar de todas maneras el número 11. De todas maneras, ¿ah? Ojo, el 11 va a estar de todas maneras. Y para que haya una cifra exacta, o sea, una cifra no periódica, tiene que ir los divisores de la base, o un 2 a la 1 o un 5 a la 1 o ambos. De todas maneras, el exponente es 1. Por eso que hay una cifra exacta. ¿Cómo se calcula su fracción generatriz? Miren, su fracción generatriz sería así. Copio todo el número, que sería 142, le voy a restar la parte no periódica, que es el número 1, y lo divido entre tantas cifras máximas como cifra tenga el periodo, dos cifras máximas, y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. Entonces, ahí nos daría 141 sobre 990. Por la suma de cifras que nos da 6, 141 tiene, por lo menos tiene tercia, es 47 por 3. Puedo cancelar tercia, me quedaría 47 sobre 330. Y ese 330 yo lo puedo escribir así, es 33 por 10. 2 a la 1, por 5 a la 1, por 3 y por 11. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queríamos, por ejemplo, acá, número de cifras no periódicas, simplemente era el máximo exponente. Pero ambos tienen el mismo exponente 1, entonces nos quedamos con 1. Sabíamos que había una sola cifra periódica. Y si yo quería, por ejemplo, número de cifras periódicas, acá, número de cifras periódicas, tenía que hacer, como hay dos, mínimo con un múltiplo al nivel donde aparece el 3 y el 11. El 3 es del primer nivel y el 11 del segundo nivel. ¿Cuánto me da? Me da 2. ¿Qué significa ese número 2? Que tiene dos cifras periódicas. Y eso ya lo sabíamos. O sea, lo que estamos obteniendo coincide con la expresión. Cuando yo veo la expresión o cuando yo veo la fracción, sin necesidad de la expresión, yo ya sé cuántas cifras periódicas va a tener, ya sé cuántas cifras exactas va a tener en la parte no periódica. ¿Sí? Voy a ver si se ha entendido. Acá
un ejemplo y ustedes me van a responder acá. ¿Ah? Vamos a ir en otra base y con eso ya cerramos. Veremos si me han entendido o no. Digamos que yo tengo 0, periodo 42 en base 6. Miren, ¿ah? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer su fracción generatriz y luego les voy a hacer una pregunta fundamental. Sería, copio todo el número, que es 42 en base 6, le resto la parte no periódica, que sería 4, lo puedo dejar así como 4 o 4 en base 6, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y abajo sería una cifra máxima, un 5, y una cifra, un 0, ¿no? Por la cifra no periódica. Esto en base 6. Entonces sería así. El primero sería 4 por 6, 24, más 26, 26 menos 4, y abajo sería 30. 30, ¿no? Ya. 22 sería sobre 30, y 22 sobre 30 viene a ser 11 sobre 15. El número 15 es 5 por 3. Esa es la fracción generatriz. Ahora, yo les pregunto, ojo, yo les pregunto, ¿cuál de los dos números que nos ha quedado en el denominador, el 5 o el 3, es el que me genera la parte periódica? A ver, ¿cuál me genera la parte periódica? ¿El 5 o el 3? Con eso vamos a ver si se ha entendido. El 3. ¿Todos están de acuerdo? ¿El 3? Su compañero decía, el 3 genera parte periódica. ¿Qué opinan los demás? Es necesario su opinión, ¿ah? Su opinión importa. Jóvenes, nada. Ya, bueno, yo estoy seguro que está en el chat. Miren, el que me genera la parte periódica es el 5. Profe, ¿cómo que el 5? Claro. ¿Quién nos genera la parte periódica? ¿Los divisores de la base o los que no son divisores de la base? La parte periódica nos lo genera los que no son divisores de la base. Así como en base 10, yo trabajaba con una tabla de 9, que son cifras máximas, en base 6 trabajo con una tabla de 5. ¿De acuerdo? Un Ah, 5, ya, ya, ya. una cifra periódica. Dos 5, dos cifras periódicas. Tres 5, ¿no? ¿No? Si hubiera Entonces, sido en la base 7 y abajo hubiera habido un 6, el 6 hubiera sido el que determina la periódica. no, porque son primos. Sería el 2 y el 3. Habría que hacer mínimo con múltiplo. Tiene que ser, acuérdate que nosotros trabajamos todo con números primos. Todo nuestro análisis, todos en el denominador de números primos. O potencia de números primos. Por ejemplo, de 27 genera 3, es 3 al cubo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. El otro caso, ¿cuál sería el otro caso? Ah, el 4, que es la parte exacta. La parte exacta me lo genera los divisores de la base. El único divisor es 3. Ahí tenemos un 3 a la 1, ¿no? Entonces, ese exponente 1 me está diciendo que hay una cifra exacta. Ahí está. ¿Sí? A ver. ¿Y sí? Todas sus consultas. Profe, un ejemplo más para, por favor. Para que quede claro. Claro. Sí, sí. Pero antes porque creo que abajo no va a haber mucho espacio, de repente eh, alguien quiere hacer una consulta, no dice que lo tengan que borrar, o acá de repente, no sé, se me ocurre decir, a ver, 0,2 periodo 3, vamos a ponerle en base 14, por ejemplo, en base 14, ¿sí? Entonces el número sería así, copio el mismo 23 en base 14, le resto el 2, que es la parte no periódica, no es necesario que le ponga base 14, y abajo sería una cifra máxima. Ajá, ¿y cuál es la cifra máxima si estamos en base 14? 13 con 13, rayita. así es, y un cerito. Un 13 y un cerito, y esto está en base 14. ¿De acuerdo?
Entonces, operando, a ver, acá en el numerador me daría 2 por 14, 28, 28 más 3, 31, menos 2 sería 29, ¿no? Y en el denominador simplemente sería 13 por 14, ¿no? Sería 13 multiplicado por 14 y eso es 182. Se nos ha complicado un poquito, ¿no? Vamos a ver, 29 entre 182, esto es irreducible. Entonces, habría que descomponer al número 182. ¿Qué es lo que puede tener el número 182? Por ejemplo, por lo menos tiene mitad. Es 91 por 2, mire, 91 por 2. Entonces, yo tendría acá 29, abajo sería 2 y 91, 91 tiene séptima, ¿no? Viene a ser 13 por 7. 2 por 13 por 7. Ahí está. Ahí está. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál de esos tres números es el que me genera la parte periódica? El 13. El 13. ¿Y quiénes nos generan la parte exacta? El- los divisores de la base, el 2 a la uno y el 7 a la uno. Bueno, es el mayor exponente, pero sus exponentes son iguales. Uno. Por eso que hay una cifra periódica, no, una cifra exacta. Muy bien, a ver, consultas, por favor. Antes de empezar, vamos a empezar los ejercicios, pero primero si hay alguna consulta me avisan. Está bien, profesor, ya vamos a los ejercicios. Muy bien, muy bien. Voy a borrar por si acaso. Ya, vamos a borrar entonces. Vamos a borrar. Acá me parece que había otro ejemplo. A ver, no sé, la teoría. Ah, ya, es lo mismo que hemos dicho. Para la parte no periódica, nos fijamos en el mayor exponente 2 y 5, porque estamos trabajando esto en base 10. Y para la parte periódica, nos fijamos en el mínimo común múltiplo del nivel donde aparecen. Por ejemplo, ese numerito, ¿cuántas cifras no periódicas va a tener? 3 de frente, el mayor exponente. ¿Sí? Ahí está la expresión. Nos dice la parte no periódica, máximo entre 3 y 2, 3. Ya está. Y para la parte, ahí están las tres cifras no periódicas. Y para la parte periódica, nos fijamos en el nivel de 13 y de 37. 13 en el sexto nivel, 37 en el tercero, mínimo común múltiplo 6. Por eso es que la expresión tiene 6 cifras periódicas. Luego, igual, un instante ahí. Había un teorema que quería mostrarles, el llamado teorema de Midi, ¿sí? Nos dice si P es un número primo, que no sea ni 2 ni 5, ¿ah? Un P es un número primo, ¿de acuerdo? Entonces, la fracción A sobre P, A es menor a P, o sea, esto nos va a dar propia menor a uno, es cero coma algo. Esa fracción tiene una cantidad, si esta fracción tiene una cantidad par de cifras periódicas, por eso que le está poniendo 2n. Si la cantidad de cifras periódicas es par, entonces nos dice este teorema que lo puede separar por la mitad en dos mitades y la suma siempre es 9, n9. ¿De acuerdo? O sea, si tiene una cantidad par de cifras periódicas que es 2n, entonces lo divides en dos partes, cada uno tiene, al sumar, te da n9. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un par de ejemplos, porque eso también vamos a utilizar el día de hoy, el teorema de Mide. A ver, uno que nos dé par, por ejemplo, el 11, el 101, el 13, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacíamos 7 entre 11, ese venía a ser, por ejemplo, 0, periodo 63. Eso es lo que nosotros hemos visto como ejemplo hace un momento. Si yo hacía 7 sobre 11, eso nos daba 0, periodo 63. Tiene una cantidad par. Y entonces nos dice el teorema que cuando la cantidad es par, tú lo puedes dividir por la mitad, ¿no? Y sumas las dos partes y te va a dar 9. Ahí está. Otro, digamos que tenemos 23 sobre 101.
¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hago 23 entre 101, por ejemplo, ahí nos va a dar 0, eh, así nos quedaría. Cuatro cifras periódicas, ¿ah? 0,2277 periodo, así nos quedaría. Entonces, si nosotros lo dividimos por la mitad, ahí está, y sumamos, ¿no? 22 más 77 nos da 2 nueves. Y lo mismo, por ejemplo, si nosotros hiciéramos 6 séptimos. Es algo que hay 6, ¿no? Hay 6 cifras periódicas. Si nosotros hacemos 6 entre 7, eso nos va a dar 6 cifras periódicas. Exactamente nos da 0,85, 71, 42. Así está. Periodo. ¿Sí? Ahí está. Periodo. Nuevamente, lo cortamos por la mitad. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Podemos decir de dos maneras. Mire, uno sería separando 857 más 142 es igual a 999. Esa es una manera. Y la otra manera sería uno a uno. Por ejemplo, el 8 con el 1, ¿cuánto me da? Me da 9. Otro, el 5 con el siguiente que es 4, ¿cuánto me da? Me da 9. Otro, el siguiente, el 7 con el 2, ¿cuánto me da? Me da, o sea, hay diferentes maneras de agarrarlo. Igual siempre, siempre nos da 9. Y esto vamos a utilizar, por lo menos hay dos problemas donde se utiliza este teorema. Muy bien, con eso estamos terminando la parte teórica. A ver, de repente hay alguna consulta aquí. Ya, voy a dejar de compartir para ver el chat. A ver el chat. Y solo hay la opción de regreso. Ah, receso, dice 11. Ah, muy bien. Nos queda un minuto. No sé si a ver, empezamos. A ver, por lo menos lo miramos. Ahorita va a sonar seguramente el timbre, ¿no? A ver, vamos a compartir. Dice, en una clase de aritmética, el profesor Ricardo les comenta, ¿no? Dice, a sus alumnos lo siguiente. Si reparto entre ustedes 46 soles, cada uno recibiría 0,4 periodo 3 en base 6. Miren, eso es lo que le toca a cada uno. Pero yo les pregunto lo siguiente, a ver, digamos que son 23 alumnos. Digamos, ¿ah? Si yo reparto entre 23 alumnos, esta es la cantidad de alumnos, ¿ah? Entonces, ¿cuánto le tocaría a cada uno? 2. Este es lo que le toca a cada uno. Esta es la cantidad total repartida. Este es el total. Entonces, ¿qué operación estoy haciendo? Estoy haciendo división. Si nosotros repartimos la cantidad total entre el número de alumnos, ese cociente es lo que le toca a cada uno. ¿De acuerdo? Muy bien, pero eso ya lo vamos a hacer volviendo. Ahora sí ya es 11:55, supongo que ya sonó el timbre, no lo he escuchado. Volvemos entonces 12 y 10. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir y nos vemos 12 y 10.